Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades. Hoy, tenemos un plato fuerte, uno de esos que te deja con la boca abierta y pensando durante horas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que nos ha robado el corazón a tantos con su sonrisa irresistible y su talento innegable. Pero detrás de esa imagen de chico perfecto, ¿se esconde algo más? ¿Hay decisiones que lamenta? ¿Momentos en su carrera que le gustaría cambiar? Pues agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en la vida del actor turco y vamos a intentar descubrir si hay algo de verdad detrás de ese título tan impactante que les prometí, Can Yaman, porque se arrepiente. La verdad impactante revelada. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal, si les apetece estar al día de todos los chismorreos y exclusivas, no olviden suscribirse y activar la campanita. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. De abogado a estrella de televisión, su historia es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Pero como en todos los cuentos hay luces y sombras, momentos de gloria y quizás arrepentimientos. Para entender si Can Yaman tiene algo de que arrepentirse, tenemos que analizar su trayectoria profesional y personal. Recordemos sus inicios, un joven abogado con un futuro prometedor en el mundo legal, que de repente decide dar un giro radical a su vida y apostar por la actuación. Vaya cambio. Y vaya cambio que le salió bien, ¿verdad? Su primer papel importante llegó con la serie Gonul-Ileri, pero fue Erkencikus, pájaro soñador, la que lo catapultó a la fama internacional. Esa serie, con su química explosiva con Demet Özdemir, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Ahí fue cuando Can Yaman se convirtió en un ídolo, en un símbolo de la masculinidad turca y en un objeto de deseo global. Pero la fama, ya lo sabemos, tiene su lado oscuro. La presión mediática, la constante exposición pública, los rumores y las críticas pueden ser muy difíciles de gestionar. Y Can Yaman no fue una excepción. Se encontró de golpe en un huracán de atención, donde cada movimiento, cada palabra, era analizada con lupa. Es como vivir en un gran hermano constante pero a escala mundial. Empecemos por analizar su relación con Demet Özdemir. La química en pantalla era innegable, y eso alimentó las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Ambos negaron la relación en varias ocasiones, pero los fans seguían insistiendo, buscando señales en cada gesto, en cada mirada. Era una locura colectiva, una fantasía que se alimentaba de la ilusión y la esperanza. Pero, ¿qué tan sano era esto para ellos? ¿Hasta qué punto la presión de los fans, que querían verlos juntos a toda costa, afectó su relación profesional y personal? Algunos insiders aseguran que la constante insistencia de los medios y el público generó tensiones y malentendidos entre ellos. ¿Se arrepiente Can Yaman de no haber gestionado mejor esa situación? ¿De no haber sido más claro con sus sentimientos o de no haber puesto límites más firmes a la prensa? Es una pregunta que quizás nunca sepamos con certeza, pero es un punto clave para entender los posibles arrepentimientos del actor. Imaginen la presión, el tener que negar constantemente algo que los fans anhelaban, el tener que navegar entre la realidad y la ficción. No es fácil, para nada. Y más cuando eres joven y estás aprendiendo a lidiar con la fama. Luego vino su incursión en el mercado italiano. Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, un proyecto ambicioso que lo consolidó como una estrella internacional. Pero su paso por Italia también estuvo marcado por la polémica. Algunas declaraciones sobre las actrices italianas y sobre su forma de trabajar generaron controversia y le valieron críticas por parte de algunos sectores de la prensa. Se le acusó de machista, de sexista, de menospreciar el talento femenino. Fueron momentos difíciles, donde su imagen pública se vio seriamente afectada. ¿Se arrepiente Can Yaman de esas declaraciones? ¿Considera que fueron malinterpretadas o que no supo expresarse correctamente? Tal vez fue un choque cultural, una diferencia en la forma de entender el humor y la ironía. O quizás simplemente no midió sus palabras y cometió un error. Lo cierto es que esas declaraciones le persiguieron durante un tiempo y le valieron el rechazo de algunos sectores del público. Y esto, amigos míos, es algo que puede pesar mucho en la conciencia de una persona. El saber que tus palabras, por equivocadas que sean, han causado daño o han ofendido a alguien.
Otro punto importante a considerar es su imagen pública. Can Yaman siempre ha sido un hombre muy atractivo y consciente de su atractivo. Ha cultivado una imagen de chico duro, de galán irresistible, que ha funcionado muy bien para su carrera. Fotos en el gimnasio, poses sexys, una actitud desafiante, todo contribuía a crear esa imagen de macho alfa que tanto gustaba a sus fans. Pero también ha sido criticado por algunos sectores por considerarlo un poco superficial o por centrarse demasiado en su físico. Se le ha acusado de ser un mero producto, un objeto de deseo sin sustancia. ¿Se arrepiente Can Yaman de haber explotado tanto su imagen? ¿Cree que eso ha eclipsado otras facetas de su personalidad o de su talento como actor? ¿Le gustaría ser valorado más por su trabajo que por su físico? Es una pregunta que solo él puede responder. Pero es cierto que la fama a veces te encasilla, te obliga a mantener una imagen que no siempre se corresponde con la realidad. Y eso puede ser frustrante, agotador y, a la larga, generar arrepentimiento. Ahora hablemos de un tema delicado, sus relaciones sentimentales. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido vinculado a varias mujeres, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente, salvo su compromiso con Diletta Leotta. Esa relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, terminó de forma abrupta y rodeada de rumores. Paseos en yate, cenas románticas, anillos de compromiso, todo apuntaba a un final feliz. Pero la realidad fue muy diferente. Se habló de infidelidades, de celos, de incompatibilidad de caracteres. La prensa se cebó con ellos, inventando historias y alimentando el morbo. ¿Se arrepiente Can Yaman de haber hecho pública esa relación? ¿Cree que la presión mediática contribuyó a su fracaso? ¿Hay algo que le gustaría cambiar de cómo manejó la situación? Sin duda fue un momento muy duro para él. Ver cómo tu vida privada se convierte en un circo mediático, cómo se especula sobre tus sentimientos y tus decisiones, es algo que puede marcarte para siempre. Y más cuando se trata de una relación amorosa, algo tan íntimo y personal. Es posible que Can Yaman se arrepienta de haber expuesto demasiado su relación con Diletta Leotta, de haber cedido a la presión de los medios y de los fans. Tal vez, si hubiera mantenido su relación en privado, las cosas hubieran sido diferentes. Nunca lo sabremos. Y no podemos olvidarnos de sus proyectos profesionales. Después del éxito de Erkencikus, Can Yaman ha participado en varias series y películas, algunas con más éxito que otras. Algunas elecciones, quizás, no fueron las más acertadas. Algunos personajes tal vez, no le permitieron mostrar todo su potencial. ¿Se arrepiente de haber aceptado algunos proyectos? ¿Cree que algunos papeles no han estado a la altura de su talento? ¿Hay algún personaje que le gustaría haber interpretado y que no tuvo la oportunidad de hacerlo? Es algo que les pasa a muchos actores. A veces te dejas llevar por el dinero, por la fama, por las promesas de un gran proyecto. Pero luego te das cuenta de que no era lo que esperabas, de que no te sentías cómodo con el personaje o con la historia. Y eso genera frustración, arrepentimiento. El desear haber tomado otra decisión, el pensar en cómo hubiera sido tu carrera si hubieras elegido otro camino. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Can Yaman se arrepiente de algo? La verdad es que solo él puede responder a esa pregunta con certeza. Pero analizando su trayectoria, sus declaraciones y los rumores que lo rodean, podemos intuir que sí, que probablemente haya cosas de las que se arrepiente. Quizás se arrepienta de algunas declaraciones que hizo, de algunas decisiones que tomó, de algunas relaciones que no funcionaron. De no haber sabido manejar la fama, de haber cedido a la presión mediática, de no haber sido fiel a sí mismo. Pero también es importante recordar que todos cometemos errores, que todos aprendemos de nuestras experiencias y que el arrepentimiento puede ser una herramienta poderosa para crecer y mejorar como persona. El arrepentimiento no tiene por qué ser algo negativo. Puede ser una oportunidad para reflexionar, para aprender de nuestros errores y para tomar mejores decisiones en el futuro. Can Yaman es un ser humano como todos nosotros. Y como tal, está sujeto a cometer errores y a sentir arrepentimiento. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante, buscando la felicidad y el éxito en el futuro. No podemos juzgar a Can Yaman por sus errores, ni por sus arrepentimientos. Todos tenemos nuestros propios fantasmas, nuestras propias batallas internas. Lo importante es que él siga trabajando, que siga aprendiendo y que siga luchando por sus sueños.
En definitiva, la vida de Can Yaman es un torbellino de emociones, éxitos y fracasos. Una vida llena de luces y sombras, como la de cualquier otra persona. Y aunque quizás haya cosas de las que se arrepienta, lo importante es que sigue adelante, luchando por sus sueños y conquistando corazones en todo el mundo. Es un ejemplo de superación, de perseverancia y de pasión por lo que hace. En resumen, hemos explorado la carrera de Can Yaman, desde sus inicios como abogado hasta su consolidación como estrella internacional. Analizamos su relación con Demet Özdemir, su paso por Italia, su imagen pública, sus relaciones sentimentales y sus proyectos profesionales. Y aunque no podemos saber con certeza de que se arrepiente Can Yaman, hemos descubierto que probablemente haya cosas que le gustaría cambiar de su pasado. Pero lo importante es que sigue adelante aprendiendo de sus errores y luchando por sus sueños. Y eso, mis queridos amigos, es lo que realmente importa. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que detrás de la imagen de estrella, hay una persona con sus propios problemas y sus propios arrepentimientos. No se dejen engañar por las apariencias, ni por las fotos perfectas de Instagram. Todos somos humanos, todos cometemos errores y todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus comentarios. No olviden dejarme sus opiniones sobre Can Yaman en la sección de comentarios. ¿Qué les parece su carrera? ¿Creen que debería cambiar algo? Quiero saber qué piensan. ¿Creen que la fama le ha afectado negativamente? ¿O creen que ha sabido manejarla bien? Dejen sus comentarios. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de seguir disfrutando de contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, no se tomen la vida demasiado en serio. Disfruten, rían y aprendan de sus errores. Hasta la próxima.